La señal llegó en una mañana tranquila, completamente normal excepto por el extraordinario mensaje que transmitía. Astrónomos de varios observatorios alrededor del mundo reportaron extraños patrones de transmisión que no coincidían con el ruido de fondo natural del espacio. Era el tipo de evento sobre el que la comunidad científica había especulado durante décadas, pero nunca esperó realmente. Las señales codificadas eran inconfundibles. Un mensaje de una especie inteligente. Este no era el descubrimiento que la humanidad esperaba. El mensaje no era de paz, exploración o curiosidad, era una exigencia entregada con fría precisión. El mensaje, decodificado por un equipo de expertos globales, provenía de una entidad que se autodenominaba el Imperio Galáctico. Una fuerza interestelar que reclamaba el dominio sobre incontables mundos. Estaban aquí ahora, orbitando la Tierra, no para observar, sino para emitir un ultimátum. El mensaje era, simplemente rendirse o enfrentarse a la aniquilación. Era el tipo de amenaza que habría provocado pánico en cualquier especie inferior, pero la Tierra no era un planeta para aceptaban con agrado los ultimátums. La arrogancia del Imperio era palpable en sus comunicaciones, subestimando a la humanidad como una especie insignificante y atrasada, que no valía mucho más que una nota al pie en sus conquistas. Esperaban que la Tierra se derrumbara para arrodillarse ante el poder y la tecnología de una civilización que había abarcado las estrellas durante milenios. Los líderes de la humanidad se reunieron rápidamente. Se convocaron sesiones de emergencia en las más altas cámaras de cada nación, y por una vez, hubo unidad. Los líderes mundiales se reunieron en persona, y a través de comunicaciones seguras, debatieron cuáles eran sus opciones. Algunos abogaron por la diplomacia, argumentando que la Tierra no estaba equipada para resistir una fuerza intergaláctica. Otros, más pragmáticos, insistieron en que la rendición podría ganar tiempo para aprender del Imperio y, finalmente, liberarse. Sin embargo, la mayoría entendía la verdad. No había escapatoria a una amenaza como esta. La sumisión no traería paz, sino subyugación, y la humanidad se convertiría en un mero recurso para el Imperio. La comunidad científica jugó un papel importante. Un papel fundamental en esas discusiones. El mensaje del Imperio había revelado destellos de su tecnología, viajes más rápidos que la luz, armas de energía, escudos y una red de comunicación que abarcaba años luz. La brecha entre las capacidades de la Tierra y las suyas era enorme. No era solo una cuestión de potencia de fuego, sino de un conocimiento básico. El Imperio probablemente había pasado un milenio dominando la física. La humanidad apenas había empezado a arañar la superficie, pero la Tierra tenía algo que el Imperio no tenía en cuenta. Un historial de supervivencia contra adversidades imposibles desde la Edad de Hielo hasta las guerras globales. La humanidad se había enfrentado repetidamente a amenazas de extinción y cada vez que se habían adaptado, no fueron las especies más fuertes ni las más avanzadas las que sobrevivieron, sino las más resistentes, las más tenaces. Cuando los líderes de la Tierra se reunieron, el mensaje de rendición aún flotaba en el aire como una nube oscura. El Imperio le había dado a la humanidad 7 días para responder. No habría negociación, ni diálogo de ida y vuelta, solo sumisión. Destrucción en las horas siguientes. Las naciones de la Tierra decidieron que no se doblegarían. La Tierra no era una colonia atrasada que pudiera ser absorbida por el extenso dominio del Imperio. La humanidad lucharía no porque esperara ganar, sino porque se negaba a vivir bajo la sombra de cualquier opresor. Mientras la cuenta regresiva para la fecha límite del Imperio avanzaba, las mentes más brillantes del mundo se unieron para elaborar una respuesta. Sería un mensaje enviado no por miedo, sino por desafío. El equipo de científicos, estrategas militares y líderes políticos elaboró cada palabra, sabiendo cuidadosamente que esta sería la transmisión más importante que la humanidad jamás había enviado. La respuesta final no era larga, no necesitaba ser el mensaje. Comenzó con una simple declaración de hechos. La humanidad había sobrevivido a eventos de nivel de extinción antes del gran asteroide que extinguió la vida de los dinosaurios. Se había recuperado del abismo de las bombas nucleares que cayeron en guerras pasadas. Las naciones se reconstruyeron más fuertes que nunca. Virus, desastres climáticos, guerras civiles. Ninguno había quebrantado el espíritu humano. El mensaje enfatizaba, ¿somos una historia brutal de resistencia y supervivencia ante los conflictos? No era solo un planeta de diversos ecosistemas y culturas de culto, sino uno que se había endurecido por la lucha y la perseverancia. Entonces llegó la advertencia, la Tierra no se quedaría callada. La humanidad se había enfrentado a mayores amenazas dentro de su propia especie y habían aprendido a superarlas. El Imperio podría haber avanzado en tecnología, pero los humanos habían aprendido a aprovechar incluso las fuerzas más destructivas. Eran supervivientes,
combatientes, y ningún imperio, por muy vasto que fuera, podría arrebatárselos. Las últimas palabras de la transmisión fueron claras: mantén la distancia con la Tierra o aprende a las malas porque somos la especie más peligrosa que jamás encontrarás. Cuando se envió el mensaje, no había duda de que el imperio lo vería como un engaño. Desde su perspectiva, los humanos eran poco más que hormigas bajo una bota, fácilmente aplastables, pero los humanos habían enfrentado grandes adversidades. Antes y cada vez que habían sobrevivido. Fue porque se adaptaron. La Tierra no era un planeta que dependiera solo de la fuerza bruta, sino del ingenio para encontrar debilidades en la armadura enemiga y explotarlas hasta lograr la victoria. El imperio, a pesar de toda su destreza tecnológica, era arrogante. No podían ver el fuego en el corazón de la humanidad, el impulso de sobrevivir a cualquier precio. Así que la Tierra se preparó. Se esperaba que la respuesta del imperio, cualquiera que fuera su forma, fuera rápida y brutal, pero con el paso de los días, una extraña sensación se apoderó del planeta. No hubo pánico en las calles ni histeria colectiva. En cambio, había una determinación sombría. Esta no era la primera vez que la Tierra se enfrentaba a la extinción y probablemente no sería la última. Pero si el imperio pensaba que conquistaría la Tierra tan fácilmente como otros mundos, estaban muy equivocados. La cuenta regresiva para la fecha límite del imperio continuaba, y mientras se agotaba, la humanidad se preparó. No eran los preparativos de una especie desesperada aferrándose a su último aliento, sino la determinación de una especie que se había enfrentado a la muerte una y otra vez y se había negado a sucumbir. El imperio se acercaba y la Tierra estaría lista. La decisión de enviar un mensaje al Imperio Galáctico no se tomaba a la ligera en los pasillos del poder ni en las salas de guerra ocultas de la Tierra. No había ninguna ilusión sobre la fuerza del adversario al que se enfrentaban. El Imperio Galáctico abarcaba incontables sistemas estelares. Su alcance se extendía a través de vastas distancias que los telescopios de la Tierra ni siquiera habían soñado observar. Su tecnología, que viajaba a velocidades más rápidas que la luz, llegaba a su escala planetaria. El armamento superaba todo lo que la Tierra jamás había visto o imaginado. A pesar de esta abrumadora realidad, la humanidad estaba decidida a responder. La elaboración del mensaje fue meticulosa, cada palabra elegida para lograr el equilibrio adecuado. No podía ser débil, pero tampoco demasiado provocador. El objetivo no era provocar al imperio. No se trataba de una acción inmediata, sino de enviar una señal clara e innegable de que la humanidad no se doblegaría y que cualquier intento de subyugar a la Tierra tendría un alto coste. En un lugar seguro y no revelado, los mejores diplomáticos, estrategas militares y científicos de la Tierra se reunieron para redactar el mensaje que se enviaría a las estrellas. No hubo fanfarrias, ni discursos elaborados, el tono era serio y deliberado. Un marcado contraste con el ultimátum inicial del imperio. La idea central era dejar claro que la humanidad se mantendría firme, pero el mensaje necesitaba más que solo ciencia. Debía demostrar que la Tierra no era simplemente un planeta atrasado a la espera de ser conquistado, sino un mundo con una historia de resiliencia, adaptabilidad y supervivencia frente a adversidades insuperables. El mensaje comenzaba dirigiéndose directamente al imperio, reconociendo su presencia y su superioridad en términos de avances tecnológicos. No tenía sentido negar la enorme brecha de poder entre la Tierra y el imperio, pero ese no era el enfoque. El enfoque se centraba en lo que hacía única a la humanidad, lo que el imperio aún no podía comprender plenamente, el inquebrantable espíritu humano. Describía la larga y a menudo violenta historia de la Tierra, cómo la humanidad había enfrentado y sobrevivido a innumerables amenazas, desde desastres naturales hasta guerras autoinfligidas. El mensaje no eludía los momentos más oscuros de la Tierra. Hablaba abiertamente de la destrucción que la humanidad había enfrentado y, en algunos casos, causado. Era una historia de lucha y supervivencia, pero siempre, sin excepción, la humanidad se había adaptado y resurgido. El mensaje enfatizaba que los humanos no eran ajenos a los eventos de extinción. Señalaba que la Tierra había sido prácticamente arrasada por asteroides, pandemias y guerras, pero la vida siempre había persistido. La humanidad había aprendido no solo a resistir, sino a prosperar en las condiciones más hostiles. Era una historia que mostraba la capacidad de la humanidad para innovar, bajo presión, para encontrar maneras de sobrevivir, incluso cuando la supervivencia parecía imposible. A medida que se desarrollaba el mensaje, se hizo evidente que no era solo una advertencia, sino una declaración de intenciones. Los párrafos finales fueron los más impactantes. Puede que no tengamos su tecnología, decía, pero tenemos algo que no pueden comprender. Nuestra voluntad de sobrevivir, nuestra capacidad de adaptación y nuestra implacable determinación.
Hemos aprendido a convertir incluso nuestras mayores amenazas en oportunidades. Si vienen a conquistarnos, descubrirán que no somos un pueblo que se somete, somos un pueblo que lucha y les haremos arrepentirse de haber pensado lo contrario. No hubo jactancia ni falsa bravuconería. Las palabras fueron cuidadosamente medidas, con la intención de que el Imperio Galáctico comprendiera que la Tierra no sería un blanco fácil. El mensaje terminaba con una advertencia directa: manténganse alejados de la Tierra si deciden acercarse. Aprenderán por qué los humanos son la especie más peligrosa de la galaxia. El mensaje, elaborado, fue transmitido al espacio utilizando todos los medios disponibles. Las ondas de radio más potentes y las señales cifradas se enviaron a las coordenadas que el Imperio tenía. Siempre asegurando que el Imperio Galáctico recibiera la desafiante respuesta de la humanidad ahora. Llegaba la espera. Los líderes de la Tierra sabían las posibilidades de que el mensaje fuera. Las pocas personas que se tomaban en serio eran escasas. Después de todo, el Imperio Galáctico ya había mostrado su desdén por la humanidad. Desde su perspectiva, los humanos eran apenas más que hormigas, primitivas y fáciles de aplastar. Pero lo que el Imperio no entendía era que la humanidad prosperaba bajo presión. Esta no era la primera vez que la Tierra se enfrentaba a la amenaza de aniquilación y probablemente no sería la última. Sin embargo, sería la primera vez que la humanidad se enfrentaba a tal amenaza desde más allá de su propio planeta. Las horas se convirtieron en días y aún no había respuesta del Imperio. La tensión se apoderó del planeta mientras el gobierno se calmaba a puerta cerrada. Los preparativos se intensificaban. Las fuerzas militares de la Tierra estaban en alerta máxima, listas para lo que el Imperio pudiera enviar. Los sistemas de defensa civil que llevaban mucho tiempo inactivos se activaron y se instó a los ciudadanos a permanecer vigilantes. Pero en esos tensos días ocurrió algo notable. En lugar de pánico, había una extraña sensación de unidad entre los habitantes de la Tierra, de una manera que no se había visto antes. En décadas, la humanidad se unió, los conflictos habituales, las pequeñas disputas entre naciones parecieron desvanecerse en un segundo plano a medida que la realidad de la situación se imponía por primera vez en generaciones. Todo el planeta estaba concentrado en un único objetivo: sobrevivir en los búnkeres subterráneos y las instalaciones militares repartidas por todo el planeta. Se estaban elaborando planes para lo que sucedería si el Imperio Galáctico decidía atacar. La guerra convencional estaba descartada. La Tierra no tenía ninguna posibilidad en un combate cuerpo a cuerpo. Los estrategas se centraron en tácticas asimétricas, hackers. Las fuerzas guerrilleras y el armamento no convencional estaban preparados. Cada vulnerabilidad, cada debilidad en los sistemas de comunicación y la tecnología del Imperio sería explotada. El mensaje de la Tierra se había enviado. La espera continuaba. La pregunta que rondaba la mente de todos no era si el Imperio respondería, sino cómo se tomarían en serio la advertencia de la Tierra o si seguirían adelante con sus planes. Para subyugar el planeta de cualquier manera, la humanidad había dejado clara su postura. La Tierra no iba a rendirse. No había ninguna ilusión sobre lo que estaba en juego. Los próximos días decidirían no solo el destino de la Tierra, sino también el futuro de la humanidad. Pero por ahora, en esos momentos de silencio después de que se enviara el mensaje, había una sensación de calma sin importar lo que sucediera. Después, la humanidad había elegido mantenerse firme y esa decisión por sí sola les dio fuerza. La humanidad había enviado su advertencia y con ella una clara declaración de desafío. Pero ahora la realidad se imponía, donde las aves por sí solas no detendrían al Imperio Galáctico y todos en la Tierra lo sabían. El mensaje no se envió para intimidar, sino para ganar tiempo para prepararse. La Tierra no estaba lista para una invasión, al menos no según los estándares tradicionales. Sus armas eran una reliquia de escaramuzas locales y la defensa no de la guerra galáctica, sino que donde la humanidad carecía de tecnología, lo compensaban con algo que el Imperio no tenía: imprevisibilidad. Los preparativos comenzaron. Con seriedad, a puerta cerrada. Guerras. Los gobiernos adoptaron un enfoque bélico. Los líderes militares reunieron a sus principales estrategas, científicos y expertos de todos los campos imaginables. No había tiempo para grandes discursos ni declaraciones públicas. Todo debía hacerse con precisión y urgencia. El Imperio podía tardar semanas, días o incluso horas. Nadie sabía exactamente cuándo llegarían, pero la Asunción tenía claro que llegarían. La fuerza de la humanidad siempre había residido en su adaptabilidad, y esta vez no era diferente. Las mejores mentes militares sabían que una guerra convencional sería un suicidio. Los sistemas de defensa de la Tierra,
por muy avanzados que fueran según sus propios estándares, no eran nada comparados con los que probablemente poseía el Imperio Galáctico. Sus naves probablemente podrían arrasar ciudades desde la órbita sin siquiera entrar en la atmósfera. Sus armas harían que los misiles nucleares parecieran juguetes, pero la humanidad tenía algo que el Imperio parecía no entender. El ingenio, fruto de la necesidad, el enfoque militar. Rápidamente cambiaron a una guerra simétrica. Si la Tierra no podía enfrentarse al Imperio en batalla abierta, lucharían desde las sombras. El plan no era ganar mediante la fuerza bruta, sino hacer que el coste de la invasión fuera demasiado alto para que el Imperio pudiera tolerarlo. Iba a ser una lucha en los términos de la Tierra. Usarían todo el conocimiento y la experiencia que habían adquirido de siglos de conflicto para contraatacar. El primer paso fue estudiar las debilidades del Imperio, o al menos lo que se podía asumir como debilidades. Se contrató a los mejores hackers de la Tierra para desarrollar sistemas que pudieran penetrar la red de comunicaciones del Imperio. Su tarea era decodificar y desmantelar de forma monumental la tecnología alienígena, mucho más allá de la comprensión humana. Pero este no era un equipo común. Eran las mismas personas que habían irrumpido en los sistemas más seguros de la Tierra, aquellos que podían explotar incluso la más mínima grieta en una defensa. Confiaban en que si había una debilidad en la tecnología del Imperio, la encontrarían. Junto con los esfuerzos de guerra cibernética, también hubo una preparación física. Las fuerzas de la Tierra comenzaron a fortificar ubicaciones estratégicas, búnkeres subterráneos, bases militares ocultas y centros de mando en las profundidades de la superficie. Los civiles fueron evacuados silenciosamente de las áreas urbanas clave y trasladados a refugios que habían sido reutilizados apresuradamente a partir de antiguas reliquias de la Guerra Fría. La humanidad no solo se preparaba para contraatacar, sino para sobrevivir. Los ingenieros se pusieron a trabajar de inmediato. Los satélites fueron reposicionados para actuar como ojos y armas. Su tecnología obsoleta se actualizó con sistemas de defensa improvisados diseñados para, al menos, ralentizar cualquier ataque entrante. Los sistemas antiaéreos y de misiles más avanzados de la Tierra fueron recalibrados para apuntar a objetivos muy fuera de su alcance habitual, sabiendo que solo tendrían una oportunidad de disparar antes de ser superados. En las profundidades del corazón de los complejos militares más grandes del planeta, los científicos trabajaban sin descanso en proyectos de última hora que habían estado en desarrollo durante años, pero nunca se habían probado completamente: escudos de energía, bombas EMP y prototipos. Los sistemas de armas que habían sido postergados debido a restricciones presupuestarias o preocupaciones de seguridad eran ahora de repente la máxima prioridad. Nadie esperaba que estas defensas improvisadas detuvieran al Imperio por completo, pero cada segundo contaba. Cuanto más resistieran, más tiempo tendrían para desarrollar su siguiente movimiento, al mismo tiempo que las principales minas del mundo trabajaban en desinformación y guerra psicológica. La resiliencia de la humanidad en la batalla siempre había sido tanto mental como física. Los líderes de la Tierra sabían que si conseguían confundir al Imperio, hacerles reconsiderar sus tácticas o sentir que estaban cayendo en una trampa, podrían perder tiempo precioso. Equipos de hackers y especialistas en guerra cibernética coordinaron un esfuerzo global masivo para penetrar los sistemas de comunicación del Imperio. La idea no era solo escuchar, sino difundir desinformación para crear caos entre las filas del Imperio. Si lograban interrumpir la cadena de mando del Imperio, incluso por unos pocos minutos, podría ser suficiente para evitar la coordinación. Ataco al menos. Ralentizarlos. Todos los gobiernos de la Tierra hicieron su parte extrayendo recursos de una manera que no se había visto en siglos. Ahora no había fronteras ni divisiones. Era un esfuerzo planetario y la supervivencia de la humanidad dependía del trabajo conjunto de todos. Científicos en una parte del mundo desarrollarían un nuevo sistema de defensa, solo para ser compartido inmediatamente, con equipos en el otro lado del planeta que podrían probar, refinar e implementar en tiempo récord. Ingenieros, físicos, químicos y desarrolladores de software trabajaron codo con los militares en una frenética carrera contrarreloj mientras el ejército de la Tierra se preparaba para lo peor. La gente común se preparaba a su manera. La noticia de la inminente invasión aún no se había hecho pública, pero se corría la voz en todas las ciudades importantes. Susurros de lo que se avecinaba corrían por las calles. No era pánico, aunque había algo más, una sensación de determinación. La humanidad siempre había estado en su mejor momento cuando se enfrentaba a lo imposible y ahora se enfrentaba
con una amenaza. Más allá de lo que jamás habían imaginado, la gente encontró una extraña sensación de calma en sus creadores e ingenieros de desafío colectivo en garajes, hackers en sótanos, científicos y laboratorios con fondos insuficientes. De todo el mundo innovaban de maneras nunca antes vistas. Nuevas soluciones, armas y defensas se improvisaban con cualquier material que pudieran encontrar. La energía del subsuelo. El esfuerzo era casi palpable, aunque muchas de estas soluciones improvisadas nunca se implementarían. Simbolizaban lo que hacía a la humanidad diferente de cualquier otra especie en la galaxia, su capacidad de luchar con lo que tuvieran, sin importar las probabilidades. La llegada del Imperio se esperaba pronto, pero el momento exacto permanecía incierto. En los últimos días, antes de la aparición prevista, la Tierra entró en un extraño estado de preparación. Había una tensión silenciosa que corría bajo la superficie de la vida cotidiana, visible en la forma en que la gente se movía un poco más rápido, trabajaba un poco más duro, todos sabían que algo se avecinaba y cuando llegara, lo harían. Estén preparados, este era el momento decisivo de la humanidad, la culminación de todo lo que habían aprendido en su turbulenta historia. Si el Imperio pensaba que la Tierra caería sin luchar, se equivocaban. La Tierra lucharía no con la expectativa de ganar una guerra convencional, sino con la certeza de que su fuerza residía en su capacidad de pensar, resistir y maniobrar mejor que cualquier adversario, sin importar cuán poderosos estuvieran. El momento había llegado. El Imperio Galáctico, vasto y poderoso, llegó a las puertas de la Tierra con su flota proyectando enormes sombras sobre la superficie del planeta. Era un espectáculo que ningún humano había presenciado jamás. Naves tan grandes que parecían ocultar las estrellas, rebosantes de tecnología que la humanidad no podía ni siquiera esperar igualar. Pero incluso cuando las fuerzas del Imperio comenzaron su aproximación, no había miedo ni retirada. La Tierra estaba preparada de maneras que el Imperio no podía imaginar. La primera ola del ataque comenzó como se esperaba, una demostración de fuerza abrumadora. Fuerza diseñada para aterrorizar y someter. Armas de energía masiva disparadas desde las naves del Imperio apuntaban a los satélites que rodeaban la Tierra. El plan era cortar instantáneamente las comunicaciones terrestres, desconectando al planeta de sí mismo y de cualquier apoyo externo que pudiera esperar. Sin embargo, la humanidad había anticipado que los satélites terrestres, que el Imperio creía que serían blancos fáciles, estaban protegidos de maneras que el Imperio no había predicho. Varios satélites preprogramados con protocolos de seguridad detonaron al ser impactados, enviando potentes explosiones de pulso electromagnético, PEM, que interrumpieron los sistemas de ataque iniciales del Imperio. Las comunicaciones del Imperio fallaron momentáneamente, y sus sistemas se esforzaron por recalibrarse. No fue un golpe devastador, pero fue suficiente para ralentizarlos. Las fuerzas terrestres habían ganado un tiempo precioso, pero todos sabían que no sería suficiente. La verdadera batalla apenas comenzaba en tierra. Los sistemas militares y de defensa de la Tierra se activaron al máximo. Misiles de largo alcance se lanzaron desde bases ocultas en las profundidades subterráneas. Las naves del Imperio. Estos misiles no fueron diseñados para causar un daño masivo que nadie creía que pudieran causar, pero estaban destinados a confundir y abrumar las defensas del Imperio. Cada misil no eran solo explosivos, sino contramedidas que desestabilizaban los sistemas de puntería del Imperio y los obligaban a usar recursos valiosos para interceptarlos. Era una guerra de desgaste, una en la que la Tierra sabía que debía aprovechar cada segundo. Cuando las naves del Imperio comenzaron su descenso, los equipos de guerra cibernética terrestres lanzaron su propia ofensiva. Habían pasado días infiltrándose en la red de comunicaciones del Imperio y ahora desataban toda la fuerza de sus ciberataques. Los cortafuegos fueron violados, los sistemas se vieron abrumados con datos falsos y partes enteras de la flota del Imperio se vieron incapaces de comunicarse entre sí. Las órdenes se retrasaron o se perdieron en el caos, causando confusión entre las filas del Imperio. Aún así, el Imperio no era ajeno a la guerra. Se adaptaron rápidamente y recalibraron sus sistemas y contrarrestando sus ciberataques con sus propias y sofisticadas defensas. A pesar de los reveses iniciales, sus naves continuaron su avance. Era solo cuestión de tiempo antes de que aterrizaran. Y cuando lo hicieron, la humanidad sabía que sería una lucha por la supervivencia, pero la Tierra aún no estaba lista para ceder. Las tácticas de guerrilla que se habían estado preparando durante días entraron en pleno vigor. Cada ciudad, cada pueblo,
cada centímetro de territorio que el Imperio buscaba ocupar se convirtió en un campo de batalla. Drones no tripulados, controlados remotamente por equipos de operadores ocultos en las profundidades del subsuelo, lanzaron ataques relámpago contra las fuerzas de desembarco del Imperio. Puentes, carreteras e infraestructuras clave estaban manipulados para colapsar o explotar en el momento en que el Imperio intentara usarlos. Mientras tanto, la campaña de desinformación cuidadosamente elaborada por las agencias de inteligencia de la Tierra comenzó a arraigarse. Se enviaron transmisiones falsas que proporcionaban al Imperio información falsa sobre las defensas de la Tierra, lo que los llevó a trampas tendidas por las fuerzas humanas. Los comandantes del Imperio, luchando por comprender la situación, se encontraron incapaces de confiar en sus propios sensores y datos. Esta no era una guerra de potencia de fuego, sino de ingenio, y la humanidad estaba demostrando ser un adversario mucho más astuto de lo que el Imperio había anticipado. Las batallas terrestres eran brutales. El Imperio, con su armamento avanzado y soldados de élite, logró rápidos avances en algunas áreas, pero en otras se vieron empantanados por las tácticas poco convencionales de la Tierra. Soldados humanos, armados con poco más que determinación y armas improvisadas, emboscaron a las patrullas del Imperio, cortando las líneas de suministro y obligando a las tropas del Imperio a enfrentamientos prolongados. Cada centímetro de territorio que ganaban tenía un alto coste. Por primera vez en su larga historia de conquista, el Imperio se vio obligado a reconocer que habían subestimado a su enemigo. Habían asumido que la Tierra caería rápidamente, que el desafío de la humanidad no era más que una pose, pero ahora se enfrentaban a un oponente implacable. Luchó con todas sus fuerzas y comenzaron a cuestionar su estrategia. Incluso desde la órbita, las naves del Imperio no estaban a salvo. Los ingenieros de la Tierra habían ideado un plan para convertir la atmósfera del planeta en un arma. Explosiones nucleares masivas detonaron a gran altura sobre la superficie, creando una tormenta electromagnética artificial que volvió a desestabilizar los sistemas de las naves del Imperio durante breves instantes. Las flotas del Imperio quedaron ciegas, incapaces de coordinar sus ataques ni de comunicarse con sus fuerzas terrestres. Fue en estos momentos que las fuerzas de la Tierra atacaron, utilizando el elemento sorpresa a su favor. A pesar de estos éxitos, la guerra estaba lejos de ser una guerra. El Imperio, con sus vastos recursos y tecnología superior, continuó impulsando las defensas de la Tierra mientras las formidables fuerzas se extendían hasta sus límites. Ciudades enteras fueron evacuadas a medida que las fuerzas del Imperio avanzaban, y en algunas zonas, la resistencia humana estuvo al borde del colapso. Pero incluso ante las abrumadoras adversidades, la humanidad se negó a ceder. Luchó no por la victoria, sino por la supervivencia, por la oportunidad de demostrarle al Imperio que la Tierra era. No es un premio para tomar a la ligera. Mientras las batallas se intensificaban, los líderes del Imperio Galáctico comenzaron a darse cuenta de algo que nunca antes habían considerado: la Tierra no era como los otros mundos que habían conquistado. La resistencia de la humanidad no se basaba en la tecnología ni en el poderío militar, sino en algo mucho más difícil de cuantificar: pura fuerza de voluntad. Sin importar cuántas naves desplegaran, sin importar cuántos soldados enviaran, la humanidad siempre encontraba la manera de contraatacar para resistir. Los comandantes del Imperio, ahora empantanados en una guerra que creían que terminaría en días, se vieron obligados a reconsiderar su enfoque. Habían planeado someter a la Tierra con una fuerza abrumadora, pero en cambio se encontraron luchando en un conflicto prolongado que les costaba muchos más recursos de los que habían anticipado. Cuanto más se prolongaba la batalla, más se cuestionaba el Imperio si este pequeño y obstinado planeta valía la pena. Al final, el Imperio Galáctico tomó una decisión. Nunca antes se había enfrentado a una especie que se negaba a someterse, que luchaba con cada gramo de fuerza e ingenio que tenía. La retirada del Imperio no fue una victoria para la Tierra en el sentido tradicional. El Imperio no había sido derrotado militarmente, pero se habían visto obligados a reconocer que la humanidad no era un enemigo que se pudiera tomar a la ligera. Cuando las últimas naves del Imperio abandonaron la órbita terrestre, la humanidad permaneció maltrecha pero intacta. Se habían enfrentado a un enemigo mucho más poderoso que ellos mismos, y sin embargo, gracias a su determinación e ingenio, habían sobrevivido. El mensaje que habían enviado al Imperio hacía tantos días se había demostrado cierto: la Tierra no era un planeta para ser conquistado, era un planeta que luchaba y eso, por encima de todo, lo hacía peligroso.